Hola, bueno, hoy vamos a aprender a curar un crisol. Crisol es donde fundimos los materiales con los cuales vamos a trabajar. Es muy importante, es la primera etapa de la joyería, la metalurgia. Si el crisol está en buenas condiciones y preparamos bien las ligas, el material va a salir en buenas condiciones. Colocamos nuestro crisol sobre la hornalla y lo vamos a completar con bórax, que quede totalmente lleno. Vamos a hacer un orificio en la parte superior y lo vamos a llenar con alcohol. Puede ser alcohol puro, puede ser alcohol de quemar o alcohol isopropílico. Una vez lleno, lo prendemos fuego y a continuación prendemos también la hornalla. Que se queme por un buen tiempo, unos 30 minutos o 40 sería lo mejor. Cuando el bórax se seque y solidifique, van a ver cómo se levanta, en ese momento lo llevamos a la lanza. El fuego va a ser progresivo, empezamos con una llama suave y de a poco vamos agregándole oxígeno hasta que conseguimos que el bórax funda por completo, tratando de lograr una película de bórax completa en el crisol. Ahí van a ver cómo curo el vertidor del crisol, cae un poco de bórax y el excedente lo tiro por la parte posterior del crisol, dejándolo con la menor cantidad de bórax posible, pero asegurándome de que todo haya quedado cubierto con bórax. Bueno, ya se enfrió el crisol, podemos agarrarlo con una mano. Acá pueden ver la película de bórax que se hizo, que cubre toda la cavidad del crisol, lo cual cuida nuestro material. El vertidor, por donde volcamos un poquito, y el excedente se sacó por la parte posterior. Recuerden que los crisoles curados siempre utilizamos uno por cada material. Si curamos para plata, lo usamos con plata, otro para oro rojo, otro para oro amarillo y otro para oro blanco. No los mezclamos, ¿sí? Eso daría una contaminación, sobre todo en plata con oro, no en el caso del oro, pero sí podría afectar el tono de nuestro material, el color. En el próximo video vamos a ver cómo se recupera nuestra limadura. Cómo se limpia, cómo se prepara y cómo se vuelve a fundir para reutilizarse.